Hola a todas y todos, soy Javier Madariaga, tutor del taller de los dos relojes, y en este video les quiero hablar sobre el acotamiento de conjuntos en R, del axioma del supremo, para finalizar aplicando las propiedades vistas en este video en algunos ejercicios tipo control. Bueno, un conjunto A se dice acotado superiormente si existe un real M que sea mayor que todos los elementos de A, ¿cierto? Esto lo podemos escribir de la siguiente forma, que exista M en los reales, un real, que para todo elemento en A, si yo los comparo, este real M es mayor que los elementos en A. ¿Ya? Entonces, a M se le llama cota superior del conjunto A. Entonces, bueno, un ejemplo bastante sencillo. Tenemos el intervalo menos 7, 9. ¿Ya? Lo tenemos acá en rojo. Notemos que el 10 es cota superior del conjunto A. ¿Por qué? Porque veo que acá el real 10 es mayor, ¿cierto? Que todos los números que están en este intervalo. Bueno, pero más aún, hay muchas otras cotas superiores. Vemos que si yo me moviera un poquito más cerca del 9, sigo estando mayor que todos los elementos de A. Y el conjunto total de todas las cotas superiores, ¿cierto? Va a ser acá el intervalo abierto para la derecha desde el 9 hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, todas estas rayitas que yo puedo poner van a ser reales, que van a ser cota superior, ¿cierto? De este conjunto A. Bueno, entonces viene el supremo. Ese va a ser llamado el supremo del conjunto A. Sí, bueno, por un lado es cota superior, pero tiene una particularidad principal, que es que cualquier otra cota superior de A es mayor a S. O dicho de otra forma, el supremo de A es la cota superior más pequeña, ¿cierto? Que si yo la comparo con las otras cotas, ellas son mayores que el supremo. Veamos un ejemplo. En el mismo ejemplo que teníamos, el conjunto A, ¿cierto? El intervalo del menos 7 al 9. Entonces, nosotros habíamos visto que todas las cotas superiores posibles iban desde el 9 hasta el infinito, todos los reales, pero la única cota superior que es menor que todas las demás es la cota que está justo aquí, ¿cierto? Que es S igual 9. ¿Ya? Entonces, para allá teníamos todas las cotas superiores, pero la única cota que le vamos a llamar supremo va a ser igual, S igual 9. Ya. Caracterización del supremo. Bueno, esta es súper importante en particular para los ejercicios, ¿cierto? Para la resolución de problemas. Vamos a decir que, bueno, S va a ser supremo de A si por un lado es cota superior y, ¿cierto? Nos falta ver que sea la menor de las cotas. ¿Cómo vamos a decir eso? Bueno, esto está dicho acá. Para todo epsilon mayor que cero, va a existir algún elemento en A tal que el, nuestro candidato a supremo menos epsilon sea menor que ese elemento. ¿Ya? Esto a primera vista no queda muy claro por qué esto es equivalente, ¿cierto? A que S sea la menor de las cotas superiores, pero veámoslo gráficamente, ¿cierto? Nosotros sabemos que el supremo, en este caso, es el 9, ¿cierto? Lo que nos dice esta caracterización es que si yo retrocedo un poco, ¿cierto? Me muevo un poquito, mi candidato menos un epsilon, por ejemplo acá el 9, nos moviéramos a un 9 menos epsilon, entonces voy a encontrar a alguien en, en este pedacito que me quedó. Lo que es cierto en este caso, porque ahora si nosotros nos movimos un poquito, ¿cierto? Hasta el 9 menos epsilon, va a existir un x tal que sea mayor al 9 menos epsilon, ¿cierto? Basta escoger algún x en este pedacito que me pasó por acá. ¿Qué pasa si mi candidato a supremo, ¿cierto? Era una cota superior, pero no fuese el supremo? Entonces, ¿cómo fallaría esto? Por ejemplo, quiero ver que el 10 es supremo. Bueno, va a haber un epsilon muy pequeño que si yo me muevo 10 menos epsilon,
yo no encuentro ningún elemento en X, ¿cierto? Acá no hay ningún elemento en X que sea mayor que mi cota, ¿cierto? Entonces eso me dice que el, el supremo tiene que ser tal que si yo me devuelvo un poquito, bajo un poquito, al tiro me encuentro con me encuentro con los elementos del conjunto, ¿ya? Que es lo que ocurre acá en el 9, pero no ocurre acá en el 10. Ya, esta caracterización es súper importante y la vamos a ocupar igual en el desarrollo de los problemas. Bueno, viene el concepto de máximo. A posee máximo si existe una cota superior que además pertenece al conjunto A, ¿cierto? Entonces, bueno, en el mismo ejemplo que hemos estado viendo ya, nosotros teníamos que hay una cota A superior y que pertenece al conjunto A y es exactamente el valor 9. Entonces, teníamos que todos los elementos desde acá, desde el 9 hasta el infinito, todos los reales, eran cotas superiores. La única cota superior menor que todas las demás era el 9, y ahora hemos visto que además el 9 era máximo. Ya, perfecto. Entonces, propiedades. Bueno, si existe un máximo, al tiro nosotros sabemos que existe el supremo y coinciden. ¿Ya? En nuestro caso, nosotros podríamos haber dicho, bueno, el 9 es cota superior y además es máximo, entonces al tiro sabemos que es supremo. Perfecto. Y lo otro es que el máximo y el supremo, en el caso en que existan, son únicos. ¿Ya? Si un conjunto tiene máximo, tiene un único máximo, ¿cierto? Y si no tuviera máximo, pero tiene supremo, tiene un único supremo. Perfecto. Ya. Entonces ahora viene el axioma del supremo. El axioma del supremo va a ser un axioma, ¿cierto? No lo vamos a poder demostrar. Entonces lo tenemos que agregar a nuestra set de axiomas con el que vamos a trabajar. Y dice lo siguiente. Todo conjunto acotado superiormente posee supremo. ¿Ya? Entonces nosotros, si tenemos un conjunto y logramos encontrar una cota superior, listo, nosotros sabemos por el axioma del supremo que ese conjunto va a tener supremo. ¿Ya? Todo lo que he hablado hasta el momento, ¿cierto? Es análogo para cuando vemos los conjuntos acotados inferiormente, ¿cierto? Tendríamos que cambiar los supremos por ínfimos y los máximos por mínimos, pero todo lo dicho es análogo al otro caso. Bueno, otra propiedad muy importante que va a ser necesaria, ¿cierto? Y que viene de la mano con el axioma del supremo es la propiedad arquimediana. La propiedad arquimediana está relacionada con que el conjunto de los naturales no está acotado superiormente. Entonces dice lo siguiente. Para cualquier real positivo, siempre yo voy a poder encontrar un número natural tal que la multiplicación entre el natural con el número real sea mayor que 1. Pero esto en términos prácticos, ¿qué es lo que quiere decir? Que no importa qué tan pequeño yo tome un real positivo, qué tan cercano a cero lo haga, el 0,000, no importa qué tan pequeño yo busque ese real, siempre voy a poder encontrar un natural tan grande, pero tan grande, que la multiplicación va a poder compensar todo lo pequeño del número real y va a lograr sacarlo más arriba del 1. ¿Ya? Entonces, bueno, como les decía, esta propiedad está muy relacionada con lo que es que el conjunto de los números naturales no está acotado superiormente. Ya, perfecto. Este es todo el set de propiedades que vamos a necesitar, conceptos y propiedades para resolver los ejercicios. Entonces, vayamos hacia los ejercicios. Ejercicio número 1. Entonces, la primera parte tenemos, sean A y B conjuntos, subconjuntos de los reales no vacíos, tales que tenemos la siguiente propiedad. Para todo X en A, existe algún Y en B, tal que X es menor o igual a Y. ¿Ya? Entonces lo que nos dicen es que demuestre que si B es acotado superiormente, entonces A también lo es y que sus supremos cumplen esta desigualdad. El supremo de A es menor o igual
al supremo de B. Bueno, ¿qué razonamiento erróneo podría entrarnos inmediatamente al ver el enunciado? Nosotros podríamos decir, listo, está listo, porque tenemos que Y es una cota superior para el conjunto A, pero es que entonces voy a subir hacia donde hemos definido, ¿cierto?, la cota superior. Tenemos que tener mucho cuidado con los cuantificadores, porque el conjunto se le va a decir acotado superiormente, ¿cierto?, por el real M, si existe un real M que es cota para todo X, ¿cierto? Existe para todo. Entonces, en el caso que estábamos nosotros, en el problema, voy bajando, lo tenemos al revés. Tenemos para todo X existe un Y. Entonces no tenemos directamente, ¿cierto? No tenemos que Y sea una cota del conjunto A. Entonces ese podría ser un primer error al que nos podríamos enfrentar. Pensar que inmediatamente tenemos acotado. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esto? El enunciado parte diciéndonos algo muy particular. Demuestre que si el conjunto B es acotado superiormente, entonces. Bueno, ¿qué ganamos si el conjunto B es acotado superiormente? El axioma del supremo, ¿cierto? Nos dice que si el conjunto B, ¿cierto?, que en este caso no vacío, es acotado superiormente, entonces posee supremo. Ya, entonces, como B es acotado superiormente, entonces es importante indicarlo. ¿Por quién? Por el axioma del supremo. Posee supremo, ¿cierto? Y que vamos a denotar, como ya nos indicaba el enunciado, como sub de B. Ya. Entonces, para todo Y en B, Y es menor o igual al supremo de B, ¿cierto? Eso es que existe, bueno, porque existe el supremo de B. Ya, entonces en el enunciado teníamos la siguiente caracterización. Para todo X en A, existe un Y en B tal que se tiene esta desigualdad. Pero, ¿qué cumple ahora de especial esta Y? Es cualquiera en B, pero nosotros sabemos algo más fuerte. Todos los Y en B están acotados por el supremo. Entonces, si todos los elementos de A están acotados por algún B, y este B a su vez va a estar acotado por el supremo, entonces lo que vamos a tener, juntando con el enunciado, ¿cierto? Con la propiedad que nos daba el enunciado, vamos a tener que todos los elementos en A cumplen que X es menor que el supremo de B, ¿cierto? Por este desarrollo que le estaba conversando de que X va a estar acotado por algún Y, pero ese Y a su vez va a estar acotado por el mismo, ¿cierto? Todos los Y acotados por el mismo supremo de B. Perfecto. Ahora sí, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto que tenemos acá? Que el conjunto A es acotado superiormente. Entonces, A es acotado superiormente, ¿cierto? Y por el axioma del supremo, existe el supremo de A. Entonces, existe el supremo de A. Ahora, ¿qué significa ser el supremo de A? Significa que es una cota superior de A, pero que es la menor de las cotas superiores de A. Pero ahora nosotros acá teníamos una cota superior de A. Nosotros vimos que el supremo de B es una cota superior del conjunto A. Entonces, como el supremo de B es cota superior del conjunto A, entonces ganamos que el supremo de A debe ser menor o igual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la menor de las cotas superiores.
Y listo. Tenemos lo que nos pedía el desarrollo. Entonces, si B está acotado, entonces A está acotado, lo vimos, y vimos la desigualdad entre los supremos. Perfecto. Acá una hoja en blanco. Ya. Parte 2 de este problema. Demuestre que el supremo de este conjunto, que son los 1 menos x, donde x se mueve en el intervalo abierto 0, 1, que el supremo de esto es 1. ¿Ya? Entonces, para este caso lo vamos a resolver por la caracterización epsilon del supremo. Entonces, veamos que el 1 es cota superior de este conjunto. Entonces, bueno, este conjunto está descrito por los x en 0, 1. Entonces, cualquier x en 0, 1 cumple que x es mayor que 0, ¿cierto? Porque está en 0, 1. Es mayor estricto que 0, de hecho. O sea, que menos x es menor estricto que 0, ¿cierto? Intercambiando el signo. Ahora, sumándole 1, obtenemos que 1 menos x es menor estricto que 1. Pero es cierto, esto es válido para todos los x entre 0 y 1. Entonces, hemos visto que todos los elementos de nuestro conjunto tienen una cota superior y es el 1. Así que, check, check, el 1 es cota superior de este conjunto que nos describe. Entonces, ahora que sabemos que es cota superior, veamos que es la menor de las cotas superiores. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La caracterización nos dice que el 1 va a ser cota superior si para todo epsilon existe algún y en este conjunto raro, que no lo voy a anotar de nuevo, tal que nuestro candidato a supremo, el 1, menos epsilon, esté por debajo de este y que tenemos que encontrar, ¿cierto? Pero el y, ¿cierto? Vive en este conjunto que son los 1 menos x, donde x se mueve entre 0 y 1. Entonces, en vez de buscar un y, podemos escribir esto buscando un x. Entonces, existe un x entre 0 y 1, tal que mi candidato supremo menos epsilon sea menor o igual a, pero en este caso va el elemento y del conjunto, o sea, el 1 menos x. Bueno, si reordenamos estos términos, notamos que podemos escribir esto como x sea menor o igual a epsilon. Y ganamos, porque esto nos dice que el 1 va a ser el supremo del conjunto si para todo epsilon positivo yo puedo encontrar algún elemento entre 0 y 1, tal que ese elemento que encontré sea menor que el epsilon. Entonces, por ejemplo, si el epsilon es mayor o igual a 1, ¿cierto? Se nos escapa. Me basta tomar x igual a un medio, por ejemplo. Entonces encontramos un x que es menor a este epsilon. Y si el epsilon hubiera sido pequeño, entre 0 y 1, ¿cierto? Pudiera ser tan pequeño como quiera. Entonces nos basta escoger x igual a epsilon medio. Si epsilon vive entre 0 y 1, epsilon medio también va a vivir entre 0 y 1. Y vamos a tener que se cumple esta desigualdad. Entonces, tenemos que, concluyendo, el 1 es el supremo del conjunto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque vimos que era cota superior y con esta caracterización por epsilon vimos que eh, no puede haber una cota menor. Perfecto. Y eso estaríamos con las dos partes de dicho problema. Entonces ahora revisemos otro problema tipo control. Entonces nos dice, considere este conjunto. Van a ser los n
partido en n más 1, donde n se mueven los naturales, pero en este caso vamos a hacer los naturales considerando el cero, ¿ya? Para que no quede duda, lo vamos a unir a mano para que quede claro que estamos considerando los naturales con el cero. Entonces son los n partido en n más 1. Entonces, primera parte. Encuentre, si es que existen, todas las cotas inferiores del conjunto A, bueno, este es el conjunto A, el mínimo e ínfimo, si es que existen. ¿Ya? Hagamos entonces esta primera parte. Entonces, bueno, por un lado, n por n más 1, cuando n están los naturales, pero ahora sin considerar el cero, ya lo voy a restar para que quede claro que no lo estamos considerando. Siempre, 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 siempre es positivo, ¿cierto? Es la división de dos números positivos. Así que es positivo. Pero por otro lado, cuando n era 0, ¿cierto? Recordemos que en el conjunto A estamos considerando el n igual a 0. Nos quedaba 0 partido en 1, o sea, 0. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Encontramos un elemento que está en el conjunto, ¿cierto? El 0 está en el conjunto y que es una cota inferior para todos los elementos del conjunto. Entonces, 0 va a ser menor o igual a n partido en n más 1 para todo n en los naturales con el 0. Y ganamos, pues, porque encontramos, bueno, y el 0 pertenece al conjunto A. Así, el 0 es el mínimo de A y es el ínfimo de A, ¿cierto? Porque con el mismo razonamiento, que si el máximo existía era igual al supremo, acá si el mínimo existe es igual al ínfimo. Y además, ¿quiénes son las cotas inferiores? Bueno, desde el ínfimo, desde el mínimo hacia atrás. Entonces, cotas, creo que dije cotas superiores, pero quería decir cotas inferiores. ¿Quiénes son las cotas inferiores? Van a ser todos los reales desde el menos infinito hasta el cero, considerándolo. Entonces, la primera parte, encuentre si existen todas las cotas inferiores, mínimo e ínfimo, está lista. Entonces, ahora viene una parte un poco más complicada, que podría enredarnos un poco más. Demuestre, y acá está el hint, pero que si no lo sabemos interpretar, no lo sabemos ocupar, podría dejarnos pegado en esta parte. Demuestre usando la propiedad arquimediana que el supremo de este conjunto es 1. Bueno, hagamos el procedimiento que ya hemos visto. Oh, me pasé, perdón. Partamos viendo que el 1 es una cota superior. Y esto no es tan complejo. Nosotros sabemos que n es menor que n más 1 para cualquier número natural, incluyendo el 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente tenemos el sucesor, y el sucesor, por supuesto, es mayor. Y ahora si nosotros pasamos dividiendo, encontramos que n partido en n más 1 va a ser menor que 1 para todo número natural, incluyendo el 0. Y bueno, ¿y qué es lo que tenemos acá? Tenemos los elementos del conjunto A. Los elementos se ven de esta forma cuando el n se mueve por este conjunto. O sea, todos los elementos del conjunto A están acotados por 1. Perfecto. Por lo tanto, el 1 es cota superior. Bien. Entonces, tenemos que es cota superior. Y ahora vamos a trabajar, dentro de las opciones que tenemos, vamos a trabajar la caracterización de supremo por el épsilon. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplir el 1? Tiene que cumplir que para todo épsilon mayor que 0, exista algún elemento en el conjunto A, ¿cierto? Entonces, exista algún n
tal que 1, nuestro candidato a supremo, menos epsilon, esté por debajo que el elemento del conjunto A asociado a este n. O sea, el n partido en n más 1. Entonces, esto de acá, desarrollémoslo. 1 menos epsilon sea menor o igual a n partido en n más 1, equivalente a decir n más 1, ¿cierto? Lo pasé multiplicando, se multiplicó por el 1 y quedó como n más 1, menos epsilon por n más 1 sea menor o igual a n. Acá evidentemente este n se me va con este n y todo lo que está negativo lo vamos a pasar hacia la derecha. Entonces esto es equivalente a que 1 sea menor o igual a epsilon por n más 1. Ya. Entonces acá esto, si yo no conozco la propiedad arquimediana, probablemente acá me quedo atascado. Porque ¿cómo puedo decir esto? O quizá tendría que explicar la propiedad con palabras. Pero entonces, la propiedad arquimediana, ¿qué nos dice? La propiedad arquimediana nos va a decir que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un natural, le voy a poner n0, tal que 1 es menor, ¿cierto?, que epsilon por n0. Entonces, en particular, 1 va a ser menor que epsilon por n0 más 1. Entonces, la propiedad arquimediana nos asegura la existencia del n0 tal que se cumple esta desigualdad. Y esta desigualdad es exactamente lo que necesitamos, ¿cierto? Que exista un n tal que pueda acotar por el 1 por epsilon más epsilon por n más 1. Entonces la propiedad arquimediana nos implica, ¿cierto? Nos garantiza que lo que tenemos acá arriba es cierto. Y como lo que tenemos acá arriba es cierto, entonces tenemos que el 1 era supremo. No solo era cota superior, sino que también era supremo. ¿Cierto? Acá muchos de los argumentos lo estoy diciendo en palabras realmente, pero no todo lo estoy escribiendo, pero espero lo puedan entender. ¿Ya? Espero que quede bien claro. Y genial, pues, entonces terminamos que el 1 era supremo. Entonces, ¿cómo ocupamos la propiedad arquimediana? La propiedad arquimediana la modificamos, vimos que la propiedad implicaba, en vez de tener el n0, nos daba como una casi propiedad arquimediana, ¿cierto? Con un n0 más 1, y eso era suficiente para decir que lo que estábamos probando es cierto. Ya. Bueno, y queda una última pregunta, una última parte de esta pregunta. Nos dice: considere dos conjuntos, B y W, subconjuntos de los reales, no vacíos. ¿Cierto? Este pareció como a la idea de lo que vimos en el primer ejercicio. Entonces se cumple la siguiente propiedad. Para todo X en B y para todo Y en W, X más Y es menor que 0. Entonces demuestre que ambos conjuntos son acotados superiormente y que sus supremos además cumplen esta desigualdad. Ya. Entonces, partamos por esta propiedad que nos da. Para todo X en B, para todo Y en W, se tiene esto. Entonces voy a escoger un X en B. Cualquiera. ¿Ya? Después nos va a interesar de que no decidí nada sobre este X, que podía ser cualquiera. Como tenemos esta desigualdad para todo X en B y para todo Y en W, en particular se va a cumplir para el X que escogimos. Entonces, para todo Y en W, X barra más Y es menor o igual a 0. O equivalentemente, para todo Y en W,
Y es menor que menos X barra. Y entonces acá debería sonarle mucho de lo que ya hemos trabajado hartas veces. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos es que el conjunto W está acotado superiormente por el elemento menos X barra. Entonces, W está acotado superiormente. Entonces, por el axioma del supremo, existe el supremo de W. Y ahora, ¿cómo se relaciona el supremo de W con el menos X barra? Bueno, menos X barra es una cota superior del conjunto W. Entonces, el supremo es el menor de las cotas superiores, por lo tanto, el supremo debe ir por debajo. Menos X barra. Entonces ahora, ¿yo alguna vez dije algo sobre el X barra? No, era cualquier elemento de en B, ¿cierto? Nunca le pusimos ninguna restricción. Entonces esta desigualdad de acá termina siendo válida para cualquier X en el conjunto B, porque nunca le pusimos restricciones. Todos, sea cual sea el X con el que yo hubiera partido acá, habríamos terminado con esta desigualdad. Entonces, voy a tener que para todo X en B, tenemos que el supremo de W está por debajo que menos X. O equivalentemente, para todo X en B, el elemento X está por debajo de menos el supremo de W. ¿Y por qué lo organicé de esta forma? Porque ahora queda claro lo mismo que ya habíamos visto antes. Y es que el conjunto B ahora está acotado. ¿Por quién? Por menos el supremo de W. Entonces, B está acotado superiormente. Entonces, por el axioma del supremo, existe el supremo del conjunto B. Entonces, de lo que nos pedía la pregunta, tenemos listo. Vimos que ambos conjuntos eran acotados superiormente. Pero nos falta ver, ¿cierto? La relación. Voy a subir para que lo vean. Ya vimos lo primero, que ambos conjuntos están acotados superiormente, pero nos falta ver esto. Entonces, ¿cómo podremos ver esa propiedad? De acá. Como el menos supremo de W es una cota superior para el conjunto B, entonces el supremo de B debe estar por debajo, ¿cierto? Porque el supremo es el menor de las cotas superiores. Así que si el menos supremo de W era una cota superior, el supremo de B va por debajo. Bueno, y ahora solo falta reorganizar los términos. Y tenemos, ¿cierto? Lo que nos pedían en el enunciado. Bueno, chicos, hasta acá llegan los problemas. Espero que este video les sea de mucha ayuda en su estudio. Y recuerden que todas sus dudas sobre la materia, si tienen problemas con un ejercicio, pueden visitarnos en el canal de Discord del taller. Los tutores estamos disponibles de lunes a jueves desde las 4 hasta las 8 y los viernes desde las 2 hasta las 6 para apoyarlos en su estudio. Que estén muy bien y mucho éxito en su estudio.